Alumnos, iniciamos una nueva sesión. En la clase anterior hablamos sobre lo que es el Perú político, que era el primer tema. Eh, Vamos a desarrollar las actividades tal como les indiqué la vez pasada. En la página 174 tenemos ahí que hay un geograma. El geograma primero nos pregunta o nos dice, el Perú limita ¿con cuántos países limita el Perú? El Perú limita con 5 países. Ahí está Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia y Chile. Con esos 5 países limita. Entonces ahí está, en el 1 tendría que ir acá con 5 países. Tenemos el límite occidental de peruano es ¿cuál es el límite occidental? Es el Océano Pacífico. Entonces aquí va el Océano Pacífico. En el punto 3 dice el dominio marítimo está consignado aquí está, constitución política. O sea, todo es constitucional. Entonces aquí corresponde constitución. El número 4 es la frontera con Ecuador. Se inicia en el canal de aquí en esta partecita. Aquí en esta partecita va a ir la palabra Capones. El número 5 por el este limita con Brasil y Bolivia. Por el norte limita con Colombia y Ecuador. Aquí está, entonces ahí estamos ya completando este geograma. Pasamos a la página 175, donde dice verificando el aprendizaje, donde dice que ver acá. Dice, es la región política más septentrional. Entonces aquí ¿qué es lo que corresponde? ¿Qué es lo que corresponde? Tenemos aquí, por ejemplo, tenemos Tacna, tenemos Piura, tenemos Loreto, etcétera, etcétera. Entonces aquí tenemos un poco que iría la parte que es la letra B. 2. Lima no limita con... ¿Cuál de tus regiones no limita? Lima no limita con Ayacucho. Entonces iría la letra E, Ayacucho. La 3, la punta de Balcón es el punto más occidental. ¿Por qué? Porque nos estamos refiriendo a la parte que es la región de Talara, la región que queda en Piura. Seguidamente, la 4 dice la región de Loreto no limita con Huánuco, ¿no es cierto? Tenemos acá la región política más alta del Perú. ¿Cuál sería? Sería Ancash, porque ahí tenemos pues a la Cordillera Blanca, ¿no? que está a más de 6.700 metros sobre el nivel del mar. Seguidamente, la alternativa o la pregunta 6 dice: ¿con qué región política no limita la libertad? Estamos hablando sería acá de Piura, porque en todo caso es Lambayeque la que limita con Piura. Seguidamente tenemos quienes firmaron el Tratado de Rectificación de la Frontera entre Perú y Bolivia. Ahí tenemos que marcar la letra A, porque el tratado se firmó con Solón Polo y Daniel Sánchez Bustamante. 8. La mayor y menor longitud fronteriza respectivamente es ¿con quién? Sabemos que la frontera más grande es con Brasil y la más pequeña es con Chile. Entonces ahí tendría que marcar la letra C. Con Brasil pues son más de 2.822 kilómetros y solamente tenemos 169 con Chile, ¿no? La 9, según informó Senami, el 17 de agosto de 1999 se registró 28 grados centígrados en Chupalca, perteneciente sería a Tacna. Históricamente es el lugar más frío, ¿ya? Es un distrito que pertenece a la región Tacna.
Eh, 10 señala cuál es el fundamento legal en la que se basa la posición peruana en relación al conflicto con Ecuador. Ahí tenemos que, para definir el conflicto con Ecuador, se definió a través del protocolo de Río de Janeiro. Entonces hasta aquí ya estoy prácticamente desarrollando lo que es el boletín, que ustedes seguramente lo han desarrollado y que solamente ahora estamos corrigiendo. Y si alguien ha marcado mal, ya entonces o corrijan para tener las mismas respuestas que corresponden, ¿no es cierto? Pasamos al tema número 2 rápidamente. Aquí nos habla ya de los sectores de producción. Los sectores de producción, ¿no es cierto? ¿Qué significa un sector de producción? Significa que el hombre, que el hombre va a satisfacer sus necesidades a través de diversidad de producciones, diversidad de bienes y servicios, etcétera, etcétera. Entonces aquí nos habla específicamente de lo que es prácticamente el sector uno, que es la minería, el petróleo, el gas. Seguramente ya vamos a ver en otros temas otro tipo de producción en la cual el hombre satisface sus necesidades. Entonces ahora vamos a ver sobre lo que es el sector minero. ¿Qué cosa es poco la minería? Cuando hablamos de minería aquí en el Perú, ese es nuestro potencial económico. Ese es lo que prácticamente contribuye mucho a nuestro país, el sector minero, por el tema de las divisas. Y estamos hablando, por ejemplo, del oro, el hierro, la plata, el cobre, el plomo, ¿no es cierto? El uranio. Esto es una extracción netamente natural. Entonces, creo que hablar de la minería es hablar justamente de un sector económico de la cual el Perú tiene muchos ingresos económicos. Eh, Hablamos también del petróleo. El petróleo, ustedes saben que el petróleo se origina, es a partir de una materia prima formada fundamentalmente por restos de organismos vivos, acuáticos, vegetales, y que de repente han vivido ahí en los mares, ¿no? Entonces el Perú también produce petróleo. Y ahí tenemos pues los grandes bioductos que vienen del norte, ¿no? Y que realmente eh, contribuye mucho a lo que es la economía. El petróleo es, imagínense, ¿para qué se usa? Se usa como combustible doméstico, industrial, se usa para, de repente, para la cuestión de vehículos, para las fábricas. Imagínense si no hubiera petróleo, cómo funcionarían las empresas, ¿no? Que es muy, muy, muy importante. Y también tenemos en este tema, nos habla de lo que es el gas. Y hablar del gas es prácticamente es un término, se refiere a un término químico. El gas es una que no tiene forma, no tiene volumen. Y ahí un poco sus componentes que a veces esto ayudan o también perjudican al hombre. Miren lo que pasó en Villa Salvador, que era un gas que prácticamente comenzó a expandirse por todo el lugar, por todo el lugar que estaba cerca donde hubo donde la cisterna prácticamente, ¿no? Se rompió y comenzó a expandirse el gas. Y alguien de repente prendió algo por ahí y se expandió sin darse cuenta que lo que estaban por ahí estaban con gas, ¿no? O sea, el gas es un elemento que es muy importante también en cuanto para el tema doméstico, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces aquí tenemos en el boletín, tenemos lo que significa el sector primario, que es una actividad extractiva, la minería, la pesca, que eso después seguramente lo vamos a ver. Y nos habla acá de lo que es la minería, yo estoy complementando nada más, la minería, nos habla características de la minería, tenemos la estructura de la minería peruana, la gran minería, la minería, la mediana minería, la pequeña minería. Ojo que también hay de repente una minería informal, que lo hacen de una forma clandestina, etcétera, etcétera. A veces siempre ha habido ese problema, ¿no? Y tenemos las clases de minas que existen en el Perú, tenemos de repente los grandes socavones que se le llaman, ¿no? Y que a veces la persona que trabaja ahí arriesgan su vida, ¿no? Por ganarse un dinero.
Tenemos la minería de tajo abierto, ¿no? Que es prácticamente los que explotan el mineral se van a un determinados lugares a tratar de sacar, a tratar de sacar la arena o el lugar o de repente los cerros van minándolos, pero externamente, ¿no? Sin necesidad de hacer túneles. Ese es otro que se llama tajo abierto, su nombre mismo lo dice, ¿no es cierto? Y tenemos la minería, lo que es la minería aluvional, ¿cierto? Que se extrae el oro de la causa de los ríos. Por ejemplo, Madre de Dios, ¿no? Madre de Dios prácticamente ha sido uno de los grandes centros mineros y que a veces por tanta minería las tierras se han vuelto improductivas porque por los elementos químicos que se utilizan malogra prácticamente las tierras. Eso es lo que pasó también en Cajamarca, ¿no? El tema de Conga. Y hubo un gran conflicto ahí, ¿no? Por el tema de la minería. A veces eh, lamentablemente vienen grandes empresas internacionales, explotan un determinado lugar y eso perjudica a las tierras que va en contra de los campesinos, porque los campesinos viven de esas tierras y cuando las tierras se vuelven productivas, ¿de qué van a vivir, no? Bien, y aquí tenemos también lo que es los principales yacimientos mineros. Tenemos probablemente los lugares por departamentos, por departamentos, Ancash, Moquegua, Tacna, Arequipa, que nos habla de mayor explotación y nos habla ahí de los lugares de yacimientos. Ahí está Antamina, Cuajone, Tacna, Cerro Verde, etc. Tenemos del oro, que nos habla Cajamarca. Cajamarca es uno de los grandes productores de oro. Tenemos La Libertad, tenemos Ancash, ¿no? Ahí tenemos pues lo que siempre escuchamos, Yanacocha, Alto Chicama, etc. En cuanto a de plata, tenemos Pasco, Lima, etc. Y ahí tenemos los demás, que hierro, estaño, zinc, plomo, carbón, petróleo, etcétera. Y aquí tenemos pues que los centros mineros, los lugares prácticamente, ahí tenemos Marcona, Atacocha, etcétera, etcétera. Y acá vemos un poco las obras mineras, que nos habla del oleoducto norperuano, el gasoducto y mineraloducto. Entonces creo que ese es un poco lo que nos habla aquí el boletín en cuanto a este tema. Y ahí tenemos prácticamente las actividades que ustedes también van a desarrollar. Hay una lectura acá que ustedes van a leer y responder a las preguntas que ya después en la próxima clase nosotros vamos a tratar de corregir. Entonces creo que la, 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 la página 179 es para que ustedes desarrollen tal como lo he hecho hoy día. Lo he desarrollado, ustedes prácticamente le han dado las respuestas, ya lo han corregido. Espero que ese tema hagan lo mismo de la lectura. Esto en la plataforma hay unas diapositivas, me hacen un mapa conceptual, el cuadro tiene que ser ilustrado sobre lo que es el tema nada más. Muchas gracias.